gracias Almendra y a la organización CIETAR España por permitirme compartir con ustedes hoy eh, básicamente mi experiencia como docente internacional en Estados Unidos y lo que he aprendido en un periodo ya casi de 5 años enseñando español. Y bueno, ya casi 15 como docente de inglés como lengua extranjera y ahora que lo veo como lenguas del mundo. Bueno, durante la presentación vamos a conocer un poco más de lo que estaba haciendo durante estos años y a través de la experiencia en el aula y en otro país como visitante internacional. Okay. Tanto, tenemos bastantes personas de diferentes países, hay una mezcla preciosa de diversidad dentro del grupo comprendido hoy, de Polonia, viviendo en Madrid, México, muchos países diferentes, Argentina, pero desde España, muy bien. Excelente, excelente. De hecho, era lo que esperaba de este evento, poder llevar a lo más lejos posible a través de los espacios digitales esta experiencia tan enriquecedora que es enseñar, bueno, inicialmente mi lengua materna y he tenido la oportunidad de enseñar lo que estudié, que es inglés como lengua extranjera, en Estados Unidos también. Entonces, hoy vamos a hablar de las formas en que se pueden desarrollar competencias interculturales en el aula de lengua extranjera, de la teoría a la práctica. Entonces, mi nombre es Ángel Moronta, magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera, que en unos minutos hablaremos cómo me refiero a esta profesión ahora después de esta experiencia. Tuve la oportunidad de formarme como Coach Champion Influence y certificado en Neuro Language Coaching. Y recientemente escribí un libro, soy autor de cuentos para el encuentro de historias infantiles que pueden utilizar niños y adultos para comprender esta experiencia de encontrarse con otras culturas. Entonces, iniciamos con esto de lenguas extranjeras o lenguas del mundo. En mis lecturas recientes me he topado con Scholz, que escribe sobre esto de ser extranjero. Y él expresa que esto de ser extranjero puede sonar peyorativo. Llamar a alguien extranjero enfatiza el estatus de forastero, de no ser de algún sitio, y se acerca demasiado a la intolerancia. La extranjería o lo extranjero implica intrusión, falta de aceptación y amenaza el funcionamiento de un organismo. Este autor lo expresa dentro del desarrollo de un modelo donde la enseñanza de la lengua no es solo ese componente gramatical, de vocabulario, de lo visible, sino que va más allá y va más hacia la cultura, lo llama lengua cultura. Y bueno, al conocer sobre esto y ya viviendo esta experiencia 4 años por acá, noto que es así, que el departamento donde me desempeño, que es el Departamento de Lenguas del Mundo, no es casualidad que se llame así. Sí. Opino que, y fundamentado ahora en este autor, que enseñamos lenguas del mundo, más no necesariamente en lengua extranjera. Son lenguas que pertenecen a toda una población y es en ese trabajo de aprenderlas donde nos apropiamos y formamos parte de ellas. Entonces, por eso, en nuestro título, en nuestra conferencia Lengua Extranjera, el primer mensaje es que de aquí en adelante podríamos denominarnos como especialistas en lenguas del mundo. Y entonces propongo esta diferenciación. Hablar de lo extranjero es hablar solamente de lo diferente. Si nos enfocamos en desigualdades, en lo que nos separa y nos distancia de los demás. Ahora, cuando hablamos de lengua del mundo, es hablar de lo diferente igualmente, pero desde la inclusión, desde encontrar en esa desigualdad hasta similitudes, puntos de encuentro, destacar los elementos que nos unen, generar cercanía y orientarnos hacia ver la diferencia como una oportunidad para resolver problemas, encontrar alternativas de respuesta a los retos que nos enfrentamos como docentes, como visitantes internacionales,
como profesor de una lengua extranjera incluso en tu propio país, que se, una lengua extranjera precisamente porque lo ven como extraño. Ahora, el objetivo de aprendizaje de esta experiencia de hoy es conocer algunos referentes teóricos en el ámbito de la competencia intercultural que he aprendido en Estados Unidos y la competencia comunicativa intercultural en el contexto de enseñanza de lenguas del mundo. Reconocer conexiones entre elementos teóricos y propuestas de descripciones interculturales provenientes de áreas no relacionadas a la enseñanza de lengua del mundo. Por ello vamos a tener un ejercicio interesante proveniente del área de consultoría corporativa, de empresas, una autora americana que recomiendo mucho. E identificar formas de adaptar prácticas y productos culturales para ampliar las perspectivas de los estudiantes, partiendo de estrategias, recursos, materiales e ideas que quizás ya conocemos, que usamos con frecuencia en las aulas de lenguas del mundo. Entonces vamos a tener un poquito de esto por acá. Entonces, un primer concepto valioso para comenzar a acercarnos a esa relación intercultural con nuestra profesión es un encuentro intercultural. O sea, los encuentros interculturales pueden ser una experiencia entre personas de diferentes países o una experiencia entre individuos con antecedentes culturales diferentes dentro del mismo país. O sea, aprovecho en el chat si alguien ha tenido este tipo de experiencia, ahora que lo describo en este concepto. Pueden compartir si ha sido dentro de su país, si ha sido fuera de su país, si han tenido alguna experiencia con encuentros interculturales. Estoy revisando aquí a ver si puedo leer el chat. Sí, aquí. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia donde se encuentren con personas de diferentes países o incluso los encuentros interculturales, algo que pongamos por ejemplo en Venezuela, tenemos diversas regiones y hay ciertas diferencias, por supuesto, entre una región y otra, la región de los Andes, Central, de Oriente. ¿Reconocen? Almendra tiene encuentros a diario. Ok. Tengo entendido que algunos de ustedes son profesores de lengua extranjera, ¿verdad? Ok, Carmen. Entiendo. Y en tu trabajo, reconozcamos que los encuentros interculturales, si somos hablantes de una lengua extranjera, docentes que nos encontramos en el aula, podríamos ampliar este concepto incluso a microculturas. Entonces, el encontrarnos con nuestros estudiantes que son adolescentes o son niños nos están invitando a tener una interacción entre culturas. ¿Sí? El hecho de trabajar en diversas áreas, por ejemplo, yo soy coach, y también soy maestro, y también soy padre en nuestros roles de vida, esposo. Eso nos lleva a establecer encuentros entre diferentes culturas, formas de ver el mundo. La edad, totalmente. Entonces, diferencias generacionales nos ubican en encuentros interculturales. Veo, por ejemplo, dice dentro de España, tenía compañeros de todas partes del mundo, estas oportunidades internacionales se evidencia más. Entonces, como hablantes de lenguas extranjeras, totalmente, los espacios virtuales nos ofrecen un nuevo espacio, un nuevo contexto para generar estos encuentros. De hecho, una de las experiencias más generadoras de productos este año, incluso la escritura de mi libro se dio en medio de las dificultades pandémicas, fue por haberme acercado tanto al mundo a través de las redes. Totalmente. Entonces, en esta sesión, lo primero que quiero que se lleven es que como hablantes de una lengua extranjera o como docentes de tu propia lengua, enseñas tu propia lengua, somos un recurso para que ocurran encuentros interculturales. El hecho de estar allí frente a una población, bien sea en espacios digitales o en tu salón, vas a provocar estos encuentros.
y pueden ser directamente contigo. En mi caso soy de Venezuela, traigo referencia cultural al aula de clase en Estados Unidos. Como puedes hablar inglés, enseñar inglés en España y llevar las referencias culturales de los países de habla inglesa a tu aula dentro del mismo país donde eres. Entonces, los encuentros interculturales vienen de todas partes. No necesariamente debes estar fuera de tu país para lograrse estas oportunidades. Y aquí es donde viene un primer elemento teórico. Me alegra que en el chat estén presentando, empezando a hacer conexiones. Tiene estudiantes estadounidenses. Y ahí es donde empezamos con un primer elemento teórico, que es la idea de este taller, teoría a la práctica. En los elementos de la cultura y las 3P de la competencia intercultural. Entonces, usualmente en los modelos donde abordamos las competencias interculturales y la formación intercultural, se habla de un iceberg. Entonces, yo le di una pequeña vuelta a este iceberg y traje a colación las 3P de la competencia intercultural, partiendo de lo que dice Cohen en 2003, quien reconoce que existen elementos particulares como las creencias, los valores, las costumbres, los productos y los estilos de comunicación dentro de una cultura o sociedad. Y esto los define. En la enseñanza de lengua extranjera, específicamente en los estándares para enseñanza de lengua extranjera, se hace referencia a productos y prácticas. Productos, cuando hablamos, por ejemplo, tecnología, arte, música, literatura, comida, esos elementos bien tangibles, bien que se pueden llevar al aula en forma física. Juguetes, pinturas y las prácticas. Interacción entre miembros de una comunidad. Hablemos de festivales, celebraciones, fechas patrias, todo este cúmulo de actividades que son visibles en cuanto al momento en que las personas se encuentran y se comunican entre ellas. Ok, vamos a conocer un poquito más de esos productos y prácticas que ustedes conocen. Coloquen en el chat qué productos has estado en contacto en el país donde te encuentras o de tu país. Compartan conmigo qué productos y prácticas conocen. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Voy a colocar el país y el producto y la práctica. Comenzaría yo. Eso creo. El que sea más rápido. Como hago con mis alumnos para competir un ratico en el salón. Creo que soy lento, no encuentro el chat. Aquí estoy. Entonces, por lo menos Venezuela, voy a colocar acá Venezuela, arepas. Eso es una comida venezolana. El mate, Argentina, excelente. Voy a conectar Venezuela. Deporte. ¿Alguien más comparte? Venezuela, ¿qué más coloco de Venezuela? Patacón es una comida. El flamenco, ok, en España. Las bebidas como las comidas, ahí en Polonia. Sonia compartió algo de Polonia. Ajá, el vodka, país, pan. Se compra una barra de pan diario. Ok. Bastante en conexión con lo que hacemos en Venezuela. En Venezuela es una práctica, no sé qué tan extendida en el país, pero sé que en la región donde yo estoy es café con leche y pan. Es una expresión muy común. Quiero un café con leche y pan. Y las abuelas cuando llegas a una casa te ofrecen café con leche y pan. Y ves, no hay nada más largo que un día sin pan. All right. Esos serían productos y prácticas. Es algo muy común en la enseñanza de lenguas extranjeras. Llevar esto a que los muchachos, los alumnos, encuentren esto que quizás no lo encontrarían de otra forma sino en nuestras clases, ¿verdad? Obras literarias, cuentos,
Ahora, desde el punto de vista de enseñanza de lengua extranjera, tenemos que todas estas cosas que ya usamos en nuestras clases, los tacos, tamales, Frida Kahlo, Día de los Muertos, tequila, tortillas, sí, de México, eh, se utilizan con la intención de ampliar perspectivas. Entonces, quizás, digamos, yo como venezolano llevo mi arepa al aula de clase y enseño a mis alumnos a cocinar la arepa, que es como un sándwich hecho de harina precocida. eh, lo pones en una plancha y lo rellenas con cualquier cosa que te puedas imaginar, carne, pollo, queso, o todas al mismo tiempo. Eh, Llevarlas, pero con la intención de que el alumno haga conexiones con lo que conoce y amplíe su perspectiva del mundo desde lo local. Yo me desempeño actualmente en una pequeña población en Carolina del Sur y ha sido muy enriquecedor ver cómo chicos que desconocen totalmente otra cosa que no sea países específicos como México o España, se encuentran con Venezuela y empiezan a ampliar, a hacer preguntas y a conectar con alimentos que ellos ya conocen. Como es muy común aquí, es como una oatmeal, es, eh, y entonces lo asocian por el sabor de la masa de la arepa, es similar al sabor de ella, como la avena, correcto. Es avena y el grits, a veces tengo esos lapsos en traducción. El grits es similar a la avena, es como una hojuela delgadita. Y los alumnos empiezan a establecer esas conexiones que lo acercan a la otra cultura desde, hey, nos parecemos en algo, de harina, sí. No estamos tan lejos, tan distanciados como parece. Entonces, tener presente productos y prácticas es con la intención de generar estas conexiones, es una clave porque como objetivo principal, un docente intercultural, tendríamos que buscamos ampliar y enriquecer perspectivas a través de productos y prácticas. Y ahora, considerando esto, las 3P, le voy a proponer yo lo veo como una combinación entre un producto y una práctica. Un producto es un documento de identificación. Esta sería mi cédula venezolana. Y como práctica está el fundamento legal de identificarte en tu país. Es una práctica específica de mi país que quizás comparto con otros de la misma manera o en maneras muy particulares. Es hora de ir a una sala donde voy a compartir un recurso. Esto estará disponible para ustedes. Lo pueden descargar y ajustar a la dinámica de su clase. Y les voy a proponer que revisen el material, llenen los espacios. Está muy fácil. Si todos hablamos español, es en español porque es diseñado para mi clase de español. Y hay unas preguntas al final del material que es donde vamos a hacer énfasis en el desarrollo de la competencia intercultural. Right? Almendra, tú me indicas. Sí, las salas están creadas. Habrá aproximadamente 10 minutos, ¿no? Para estar en la sala. Correcto, aproximadamente 10 minutos. Vale. Y cuando falten 30 segundos más o menos, se os pedirá volver a la sala principal. Estoy cambiando El algunas link, cosas de sitio. compartiste el link. Sí, el link está en el chat. Hay un documento ahí de Google Docs donde viene, no sé si quieres compartirlo en pantalla, Ángel, para que podamos ver exactamente qué es lo que estamos viendo y entender para qué sirve cada uno de los links dentro de ese documento. Ahora, Ahora sí. ¿sí? Ok, este es el documento. Un material que diseñé con la intención, usualmente encontramos que en el aula de lengua extranjera usamos el pasaporte. Y se usa el pasaporte con la intención de practicar a nivel básico, ¿cómo te llamas? Mi nombre, el número, cuando dices el número del pasaporte,
etc. Yo vine y hice una adaptación con la cédula venezolana. Aquí pueden ver un modelo de cómo quedan cuando el alumno la termina. Pueden colorearla, pueden dibujar en la sección de la foto. Entonces, ¿qué hace el alumno? El alumno crea, escribe. Estamos en la parte lingüística de la enseñanza de lengua. Entonces, va a escribir, va a comprender el texto, las respuestas, números, cuando habla de fecha de expiración y de cuando generan el documento. Esta es la hoja de respuesta del profesor. Y la intención es que el alumno después cree su cédula de identidad venezolana. Me llamo, tengo. Entonces vamos a seguir practicando la lengua. Me llamo, tengo, nacimiento y el vocabulario, soltero, soltera, que se trabajó en el aula, fecha de expedición, issuing, fecha de vencimiento, expiration. Hablamos de la firma. Durante la dinámica en el aula me doy cuenta de que los alumnos no están familiarizados con la forma de firmar en Venezuela. Firmamos con muchas rayitas, con muchos círculos, dibujitos. Es interesante para ellos, especialmente a nivel básico, hacer algo diferente así. Y bueno, y le proponemos un poquito de arte en el espacio o nos vamos hacia otros estilos de aprendizaje y que dibujen. Y bueno, crean materiales como los que ven en la portada. Al final, este mismo material que vas a tener en la sala, vas a responder a estas 4 preguntas que yo las llamo extensión intercultural. Es donde vamos a ir a incorporar la parte más abstracta de esta dinámica, que es aprender una lengua del mundo. ¿Ok? Bien, entonces Ángel, las instrucciones son, van a salir todos al breakout room. Va a haber aproximadamente 3 personas, 4 o 3 personas por sala. Es muy importante antes de salir que se aseguren de abrir ese documento que está en el chat para acceder al material que acaba de enseñarnos Ángel. Y entonces de esta manera tener ese material para poderlo trabajar y en esos grupos de 3 o 4 personas ir rellenando la información y comentando lo que hay. ¿Sí? Entonces, Sí, os voy a mandar a la sala para que podáis cumplir eso y al finalizar esos 10 minutos volveremos a la reunión general, todos juntos. Y Ángel, te he adjudicado a una sala, pero no aceptes y te quedas aquí en la sala general conmigo, porque, salvo que quieras participar también. Entonces vas a la sala 2. Bueno, pues os dejo ir a las salas más pequeñas. Bienvenidos. Qué rápido se pasa el tiempo volando. En las salas es una cosa espectacular. Es lo mejor que hay. Es el mejor invento de... Es otra dimensión, porque llegas aquí y vuelves a la realidad. Eso es, eso es. Pero me alegra que se corte el tiempo con la actividad. Ay, sí. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir qué les pareció que estas preguntas al final. Bueno, hemos tenido que hablar mucho entre nosotros para tener claro qué era lo que había que contestar. Entonces eso me parece que era lo más relevante. ¿Tú crees que? ¿Tú crees que? Entonces eso está muy bien porque había mucha, digamos, actividad interactiva. Eso ha sido lo más interesante, desde mi punto de vista. Bien, bien. Eso es la búsqueda inicial es eso, que los chicos empiecen a encontrarse. Eso es. Y más con este tipo de preguntas. En cuanto a la pregunta como tal, es decir, ¿fue retador? ¿Tienen algún documento como este en su país? El documento, sí, el documento nacional de identidad entiendo que es algo bastante similar a lo que has presentado tú. No sé si es exactamente eso, pero nos parecía que podía ser eso. Sí, sí. Es como, esto lo identifica para procedimientos administrativos. Digamos, en las situaciones actuales con el COVID, si están las personas de seguridad, la policía, tienen que mostrarlo. Ok, igual. Sí, sí. Con Sonia decíamos que teníamos el NIE, que es un papel verde que no tiene foto y que no siempre sirve, en realidad no sirve para nada, solamente sirve si lo acompañas con
con un pasaporte o con algún documento que tengas fotos, sino, excepto que te conozcan y te hagan pasar, pero si no, no te sirve para nada. Entonces el NIE como algo acreditativo no sirve, pero es imprescindible tenerlo aquí. En cambio, no todo el mundo tiene una cédula o un carnet con foto, excepto con el pasaporte, que ya lo cambié 3 veces, que se pone viejo el pasaporte hasta para llevarlo al mercado. Sí. ¿Y el NIEC para qué sirve? Es un número de identificación del extranjero, fíjate el nombre, número de identificación del extranjero. Sí. De hecho, del extranjero, el uso en términos de documentación sigue siendo, tiene esa característica que Scholl dice que es de distancia. Es como hay en una condición de inmigración en Estados Unidos que se llama alien. Y ese también tiene esa connotación, pero legalmente esos son los términos. La señora Carmen, ¿te quería decir algo? No, estaba relacionado con NIE. Gracias, Ángel. Excelente. Entonces, este material nos da, voy a compartir acá, nos da ese acercamiento a las competencias interculturales. Permitirle al alumno ir más allá solo del vocabulario, de la gramática, la pronunciación, esta parte, digamos, de la superficie del iceberg de aprender lenguas. E ir tocando esos puntos. El alumno podría preguntarte, ¿qué es un NIE? ¿Qué es un DNI? Ah, yo tengo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la licencia de conducir. Eso es todo. La licencia de conducir, ese es tu documento. Yeah. Por supuesto, yo tengo un montón de documentos diferentes por mi condición internacional, pero en realidad el que yo muestro es la licencia. No importa si tengo el otro papel, el otro. Nosotros comentábamos, Ángel, cuando estábamos haciendo la práctica de la webinar, si un país te exige poder identificarte, ¿no? Acreditarte. España, legalmente, tienes la obligación de poderte acreditar en cualquier momento si te lo exigen las autoridades, mientras que en otros países eso no es el caso, y no, desde ahí también culturalmente o interculturalmente hablando, por qué un país necesita que sus ciudadanos se acrediten de forma legal y por qué otros no. ¿Qué tiene que ver eso con el individualismo, el colectivismo, estas cuestiones de dimensiones, ¿no? Interculturales que ayudan y definen los valores dentro de una propia cultura? Así es. ¿Y qué ocurre con la dinámica? Conocemos que la lengua extranjera la enseñamos por niveles. Inicial, intermedio, avanzado. Esta es una estrategia que manejo con grupos iniciales. Y algo bien interesante cuando hablemos de los fundamentos teóricos, los estándares en Carolina del Sur y en Estados Unidos, no tenemos la libertad, sí tenemos la libertad de utilizar la lengua del alumno para promover la competencia intercultural. Entonces, ahí estamos haciendo como un cambio de paradigma. Usualmente como profesores de lenguas extranjeras, nos concentramos en que tenemos que hablar en el idioma. Speak English, porque estás enseñando inglés. Español, porque estás enseñando español. Llega un momento en donde la manera en incorporar las competencias interculturales desde el principio es utilizando la lengua del alumno. Y podemos llegar a esos conceptos de valoración, identidad, justicia social, que son necesarios si nos vemos como puentes de comprensión entre culturas. Sí, vamos a continuar por acá. No voy a hacer que me pase como en mis clases y los alumnos me tengan que decir, se está acabando el tiempo, señor. Ok. Ok. Bueno, vamos a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta actividad en general como profe, como maestro? ¿Cómo te sentiste? Yo no tuve la ocasión de participar en los breakouts porque estoy gestionando esto, pero recuerdo, o sea, tengo la memoria de haber hecho este ejercicio con mis estudiantes en Estados Unidos, y era particularmente divertido todo el tema de los apellidos y de cómo se hace ¿no? Tu madre, tu padre, porque aquí en España, ¿no? Tienes el primer apellido de tu padre, luego el primer apellido, y en claro, decías, claro, vienes a Estados Unidos y tú eres, tu madre y tu padre tienen el mismo apellido y te preguntas, ¿pero qué son, hermanos o primos o qué? ¿No? Sí que da para mucho juego, era muy divertido, como dice también Renato en el chat, divertido y Frida interesante. Sí. Así es. Y esta pregunta es clave. Coloco esta pregunta porque
en el desarrollo de competencias interculturales, las emociones juegan un rol importante. Yo trabajo con adolescentes. Cuando hice esto, pueden tener la respuesta directa de que no quieren hacerlo. Así de simple. Promover la dinámica los lleva a sentir que "Uy, ahora sí me llamó la atención". Y desde divertido, interesante, puede pasar a, incluso de alumnos que estaban en desacuerdo, en que mostraras, en tener ese documento, que querían era su licencia de conducir. Ahí está el trabajo de comprensión entre, que incluso entenderlos porque están en desacuerdo. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes después de una actividad con los alumnos de esto o de otro tipo? Incluso las actividades regulares lingüísticas en el aula propone eso, acercarse al componente emocional de aprender del otro. Okay, vamos a dar un paso adelante con los temas del componente teórico, la teoría. Y luego viene otra práctica. Entonces, acá en Estados Unidos me encuentro con la organización que se llama ACTFL, ACTFL, que es el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Y ellos generan estos enunciados sobre habilidades interculturales. Ellos lo llaman can-do statements. Estas traducciones son mías, no he encontrado esto en español. Entonces los reconozco como enunciados sobre habilidades interculturales, lo que puedes hacer con la lengua en contextos interculturales. Y particularmente en Carolina del Sur trabajamos con los estándares para las lenguas del mundo que están basados en los de ACTFL. Fantástico para aquellos que estamos emocionados con este tema intercultural, porque todo está muy claro. Ya lo van a ver en los estándares. Les explico aquí brevemente cómo funciona, cómo lo vemos aquí en Carolina del Sur. Vemos que en la enseñanza de lenguas extranjeras, y esto es bastante universal, viéndolo yo desde Venezuela y otros conocidos colegas que enseñan en otras partes del mundo, las lenguas extranjeras tienen 3 elementos. Entonces tenemos la comunicación interpretativa, donde hablamos lectura, comprensión auditiva, comprensión de señas, si hablamos del lenguaje de señas. Comunicación interpersonal, que es un momento donde tenemos esta interacción a través de conversación, online o en vivo. Y tenemos comunicación presentacional, que es una destreza más académica, que es presentar frente a una clase o presentar a través de Zoom. Entonces, estos 3 elementos bastante comunes en la lengua, en el aspecto lingüístico, están dentro de un círculo más grande que es investigar, conectar e interactuar desde lo intercultural. Y cuando se encuentran, vemos el color oscuro en el centro, que es la comunicación intercultural. Hay una serie de investigaciones que lo fundamentan y que justifica que lo intentemos así en el aula. En el centro van a converger todas las áreas y ese encuentro entre modos de comunicación, que así se llamarían estos, define el objetivo de la comunicación intercultural. Los estudiantes usan el idioma estudiado para investigar sobre la cultura de la lengua que están estudiando, para conectar, para comparar, explicar, reflexionar sobre lo que ya comentamos, productos, prácticas y perspectivas. Y en lo posible, con personas en o de otras culturas. Tenemos el caso, en mi caso estoy en otra cultura. Cuando vivía en Venezuela, era profesor, tuve la experiencia de ser profesor de español a brasileños. Tenemos otro encuentro intercultural dentro de mi propio país. Lo enseñaba inglés a los chicos en el colegio. Y así. Entonces, este es el fundamento bien interesante. Esto daría para otro taller, otra conferencia, para practicarlos. Pero aquí les traigo un desglose por niveles. Entonces, tenemos los estándares de lenguas del mundo en el espacio intercultural. Una vez más, mi traducción no es algo oficial. Aquí lo comparto y vemos las dimensiones. Comparto investigar e interactuar como las centrales.
Y dentro de cada una tenemos, para investigar, nos concentramos en productos y prácticas. Si tú desarrollas una actividad donde invitas al alumno a buscar información sobre un producto específico, digamos, el 5 de mayo, digo, una práctica, el 5 de mayo en México, a un producto, las castañuelas en el flamenco. Entonces, está incorporando el componente investigar de los estándares de lengua del mundo. Luego, para interactuar, ahí nos acercamos a la dinámica regular. Cuando enseñamos lengua extranjera, podemos generar conversaciones, presentaciones, en lenguaje interactuar. Y puedes ver que todo inicia con puedo, I can, según la forma en que yo lo describe. Puedo hacer esto, puedo identificar, puedo comunicarme, puedo utilizar. Y tienen estas palabras claves que se relacionan con cultura. Puedo identificar productos típicos relacionados con la vida diaria, en mi cultura y en la de otros. Puedo identificar prácticas típicas relacionadas con eventos comunes en la vida diaria. Lenguaje, puedo comunicarme con personas de la cultura estudiada. Y esto es muy importante, mostrando conciencia cultural básica. Y es donde impulsamos la comprensión, reducir el sesgo ante la diferencia. Y en acciones vemos, puedo utilizar comportamientos apropiados previamente practicados. Lo más común cuando enseñamos a saludar. Hay muchos saludos. Yo invito a mis alumnos, todos adolescentes, que me digan cómo se saludan ellos. Y me empiezan a decir, bueno, yo me saludo normal, la mano. O yo me saludo high five, chócala, como decimos en Venezuela, chócala. O yo me saludo y hay unos saludos muy creativos, que usan los pies, las rodillas, las manos, la espalda, todo. Y eso es incorporarse a la cultura de ellos, como adolescentes, como jóvenes. Y usualmente en la formación intercultural encontramos los saludos entre países, que unos se inclinan, unos se dan la mano, otros se dan besos, otros. Es bien interesante intentar hacer ese trabajo con conciencia en el aula. Incluso hay videos muy interesantes en YouTube donde los chicos lo hacen exagerado. Entonces un rato de risas, de comicidad allí con los chicos. Entonces, fíjense, este material va a estar disponible para ustedes en un enlace que facilitaremos al final. Van a ver las dimensiones en cada nivel. Y nosotros vamos a trabajar, nos vamos a concentrar en el inicial con la siguiente actividad, en la siguiente sala de trabajo. Entonces, antes de entrar a la sala, solo bueno, quiero compartir que al combinar los enunciados de habilidad, ya los van a ver, para la comunicación intercultural, con la reflexión intencional, que es lo que hicimos en la cédula venezolana. Hacernos preguntas, ¿tú usas uno como ese? ¿Cómo es? ¿Cómo es el que usan? No es como ese. ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Si no lo usas, ¿qué pasaría si usaras uno? Esa reflexión intencional apoya el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural en el aula. Que bueno, que la organización ACTFL la define como la habilidad para interactuar efectivamente y de forma apropiada con personas de otro origen lingüístico y cultural. Vamos a hacer ese ejercicio a continuación. Antes, ok, vamos a agregar un poquito más. Y aquí me permito aquí preguntarles, con su experiencia docente o en su país, en su sistema educativo, ¿conocen de algún modelo similar? La ley de alguna manera invita a incorporar la cultura, la diversidad, cuando preparan sus clases. Y si existe, no sé, podría mencionarla, si lo dice la ley, si lo dice la ley de educación, si conocen algún modelo, o incluso si el colegio o la institución donde están se lo propone directamente. Pueden utilizar el chat. ¿No tienen nada parecido?
En mi caso particular, sé que en un apartado bastante amplio de la constitución del país, dice que se promueve la interculturalidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la interculturalidad bilingüe, considerando a las comunidades indígenas. Ujú. Como concepto general, como lo vemos aquí y lo estamos presentando hoy, no lo veo con claridad en mi país. Ahora bien, ¿ustedes tienen algo parecido? La Constitución, su colegio, ¿no? Bueno, aquí en España el informe PISA creo que es el que propone la utilización de la competencia global que entra la competencia intercultural de cómo te comunicas con otras personas, sobre todo en los caracteres con amabilidad, con educación en valores, en donde se pretende que tú adquieras este tipo de competencias para la comunicación. Ok. El informe PISA, sí. Y sé que en Europa en general, estaba revisando aquí, hay personas de España. Uh-huh. En Europa está el marco común europeo. Y está este trabajo que tiene muchos años haciendo Byron, y este marco promueve la interculturalidad. De hecho, ellos son los principales. Él es el soporte de mi tesis de posgrado, el trabajo de Byron con los, corríjanme mi francés, savoir, creo que se dice savoir, son las dimensiones, de alguna forma. Hay material, y claro, Latinoamérica tendría sus particularidades, y por eso me encuentro aquí hoy buscando la posibilidad de impulsar esto hacia de la región de donde vengo. Porque es valioso, dado lo que se puede desarrollar con esto en espacios donde aún no lo han visto, no lo han manejado. Ajá, antes de entrar en la siguiente sala, comparto esto último y este formato les va a servir para crear una clase. Quien es profesor de esta sala sabe que es el pan de cada día, una expresión que tiene que ver con España y con Venezuela. Este es el pan de cada día. Planificar. Le voy a proponer una estructura de planificación, plan sencillito, donde vamos a hablar del currículo en justicia social. Yo conocí a la profesora Amanda Haji en una conferencia reciente de SCAFLTA, sería la Asociación para la Enseñanza de Lengua Extranjera de Carolina del Sur. Y la profesora propone esta estructura donde vemos que en la planificación tú vas a incorporar identidad, diversidad, justicia y acción. Básicamente esa va a ser la estructura de tu clase. Usualmente las clases las organizamos en el inicio o el calentamiento, luego ven el desarrollo de la clase y el cierre. Algo básico. Bueno, en esta estructura estamos hablando de un plan de clase donde incorporamos esto en ese orden. Y ella nos da este ejemplo. Modelo de una clase. La clase sería una pregunta. ¿Cómo los aspectos demográficos cambiaron, disculpe ese detalle allí, cambiaron la forma de promocionar en la comunidad Latinx? Entonces, la identidad, los alumnos van a identificar diversas identidades en ellos mismos y las diferentes identidades en otras personas. En cuanto a diversidad, los alumnos, y aquí estamos haciendo investigaciones, van a obtener datos y compartir datos sobre estas preguntas. ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? ¿Cómo son sus vidas similares o diferentes? Estamos hablando de la comunidad latina. Y este es un lesson plan que se usó en Estados Unidos. Diferentes perspectivas. Con respecto a justicia, analizar la información, y aquí vamos a un nivel de comprensión más alto. Si tu grupo está en un nivel de lenguaje, de comprensión del lenguaje muy bajo, utilizaríamos la lengua del estudiante, el idioma del estudiante. Para justicia, entonces estarían analizando esta información o estos datos para llegar a conclusiones con respecto a posibles injusticias que se estén dando en ese contexto. Y en cuanto a acción,
generar propuestas de los alumnos con base en este conocimiento para hacer algo. No necesariamente vas a llevar a los alumnos a hacerlo, pero la propuesta en una carta, en un documento, sirve. Se puede hacer escribir cartas, boicots, peticiones, solicitud de financiamiento, voluntariado, mentoring. Y entonces en la dinámica de trabajo estamos generando que el alumno cree conciencia, comprende una situación problemática y busque soluciones. All right. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a proporcionar este formato junto con una pequeña lista de enunciados como esto. Esta sería nuestra próxima sala. Es hora de ir a una sala. Totalmente. Veo allí la taxonomía de Bloom, de alguna forma adaptada a los espacios interculturales. Y vas a ir aumentando el nivel de complejidad de comprensión, de desarrollo de competencia. Ok, en nuestra próxima sala, esto es lo que van a hacer. Van a tener acceso a una carpeta a través de un link. En esa carpeta vas a encontrar este formato. Va a ser de nivel inicial. Y van a tener una lista de 10 enunciados de habilidad. Va a tener uno para investigar y uno para interactuar. Entonces, van a escribirlo aquí, en su formato, el de investigación y el de interacción, y vamos a pensar en un título para una clase donde busquemos desarrollar identidad, diversidad, justicia y acción. ¿Alguna pregunta antes de ir a la sala? Recuerden crear una copia del documento al abrirlo, crear copia. Y bueno, creo que para este espacio tenemos un poquito más de tiempo, Almendra. Sí, eso es. Voy a poner unos 13 minutos, más o menos, 13 a 15, dejaré un poquito más tiempo y después volveréis a la sala principal. Os he compartido en el chat el link que da a una carpeta que tiene esto mismo y luego tiene 2 documentos más, como indicó Ángela hace un momento. Entonces quería asegurarme que todo el mundo ya tiene ese link para que cuando salgáis no lo perdáis. También lo puedo transmitir, pero no es lo mismo que desde el chat. Entonces os voy a dejar ir a nuevas reuniones, también como en grupos más o menos de 3 por sala. Hasta pronto. Ok, vamos a hacer un cambio aquí pequeñito. Antes de que alguien participe, ¿qué opinas? ¿Cómo te sentiste? Carmen, no se te oye. Ahora tampoco. ¿Tú me oyes? No. Ahora se te oye, pero muy bajito. Vale. Ahí. No es suficiente tiempo. Ok. Bueno, te entiendo totalmente. Tengo 14 años siendo docente y donde tomo más tiempo es planificando la clase. Poniendo las ideas, eso no se hace en 10 minutos. Ya. Entonces, ¿pero qué lograron? ¿Cómo te sentiste? ¿Pensaste en algún tema que podrías desarrollar eventualmente? Nosotros en la sala 3, que teníamos que trabajar un poquito el tiempo, estuvimos hablando del concepto de tiempo en diferentes culturas. Concretamente, pues hablábamos de Sonia en Polonia, José en... ¿Dónde has dicho que eras? Guinea. De Guinea, y yo hablaba concretamente de España y en Madrid, los diferentes conceptos, lo que entendemos por tiempo, quedar, distribuirlo y así. Eso sí que nos daría mucho de sí. Sí. Y de alguna forma la aproximación al tiempo cuando es síncrono, asíncrono, sabemos que en diferentes culturas, por lo menos en mi cultura, tendemos a tomarnos el tiempo y en otras son muy puntuales. Y identificaríamos aspectos de identidad en ella, de alguna forma. Nosotros hemos pensado que sí, ¿no? Es así, ¿no? Sí, identificándonos con
formas de hacer las cosas, con básicamente, es decir, el tiempo que nos tomamos a hacer algo. Investigar diversidad, porque ¿qué ocurre? En esa dinámica con el tiempo podríamos invitar a los alumnos a ubicar horarios. ¿Cuáles son los horarios? De hecho, comparto la experiencia dentro de mi propia familia que vive en España, y me dicen cómo es el horario allá, y cuando lo comparo con Estados Unidos, ejemplo, el tiempo que duramos comiendo no es el mismo, el almuerzo. La hora que inicia el periodo laboral no es el mismo. Y bueno, la percepción del fin de semana, que se hace durante el fin de semana, no es el mismo. Entonces, promover esa diversidad es buscando investigar entre las dos culturas. Justicia. Evidentemente, en esta investigación sobre diversidad para acercarnos a justicia, ellos van a identificar alguna dinámica, algún conflicto, alguna situación donde hay dificultades. No necesariamente tiene que ser algo que esté sobre la palestra pública, pero una dificultad en el tema del tiempo, y vemos que puede ser considerado injusticia. Eso no me parece injusto para la comunidad y cómo podemos tomar acción. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿se podría tratar el tema de la conciliación? El tema sería sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, las dificultades, por ejemplo, con los horarios que tenemos laborales nosotros, la posibilidad de conciliar, ¿no? Sería una injusticia, ¿no? Porque en muchos casos la mujer tiene que renunciar a su puesto laboral y en otros casos demanda que sea el Estado el que suministre una serie de servicios, ¿no? Que permitan bueno, hacer el trabajo que ella haría, ¿no? En su caso, ¿no? O sea que, y hay otras mujeres que ni siquiera pueden pagarlos, ¿no? Ahí vemos la problemática que en el ámbito de justicia. Mm. Y imagínate conversándolo con tus estudiantes. Imagínate pidiéndole a ellos respuesta a esta situación. Que les puedo asegurar que salen ideas, porque hemos hecho un trabajo aquí de investigación, identificación y luego soluciones. Si alguien más quiere participar antes de continuar. Ok. Sí, pero tranquilo que era una práctica, sabemos lo que es ser docente y planificar. Les digo, quien me enseña a planificar en media hora, ok. Ahí, al final le voy a dar mis redes y todo para que me contacten, porque tomo horas planificar. Ok, todos estos formatos están disponibles allí, lo pueden descargar y usar después en su clase. Y bueno, para de alguna forma ir organizando todo lo que hemos estado revisando hasta el momento, es ver el aula como un escenario del mundo, rescatando las prácticas de valores, reconociendo la diferencia de valores y perspectivas, comparando y contrastando, y esta comparación que sea una comparación de construcción, de buscar las oportunidades en los dos espacios para crecer en cuanto a productos y prácticas. Y la intención es, en este tipo de actividades, es la identidad como factor plural, incluso en cada persona. Está el hecho de que vemos la cultura de forma genérica, o la cultura de Estados Unidos, de Venezuela, de Francia y de Sudáfrica. Pero también tenemos el hecho de que estamos compuestos de microculturas, donde nuestros roles, nuestras funciones en casa y en el trabajo son variadas. Y hacer conciencia sobre esto no es algo sencillo. Sin embargo, tenerlo presente es lo que permite de alguna manera encontrar a ese punto de crecimiento. Y estoy seguro que no es solo para el alumno, sino para nosotros como profesores. La experiencia internacional ha sido bastante retadora para mí y mi familia, y esto es lo que ha permitido que continuemos y sigamos desarrollando proyectos, ideas que bueno, ya no son solo para nosotros, sino para la comunidad.
vamos a dar un pequeño repaso, o digo, revisión de una idea más sobre qué hacer en el aula con cultura. Y si ustedes son como yo, hoy mi libro no está cerca, pero bueno, este es mi libro, Cuentos para el Encuentro. Si les gusta leer, escribir, contar historias, inventar historias, esta es una estrategia valiosa para el desarrollo de competencias interculturales. Y precisamente por mi experiencia en otro país, me encuentro con un fundamento teórico. Precisamente un profesor de español crea lo que se denomina TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, enseñando proficiencia a través de lectura y cuentacuentos. Y es un método bastante estructurado para enseñar idiomas a través de lecturas comprensivas y cuentacuentos. Interactivo, donde lo interactivo es lo que buscamos hacer en el aula de lengua extranjera, digo, del mundo. Es hacer que el alumno use la lengua y responda. Y tú preguntas y él responde. La dinámica es bastante exigente de alguna forma para el docente. Ahora los resultados son súper productivos. La técnica central se llama circling. En mi libro Cuentos para el Encuentro presento una pequeña explicación con mi traducción personal de qué es circling. Y lo presento como circular en el sentido de reciclar la información. Entonces, realizarías básicamente preguntas desde la simple a la compleja, iniciando con preguntas de sí o no, como ¿es un perro o es un gato? El alumno puede decir no. Y si está viendo una imagen, él va a decir no, no es, sí, sí es. Y se lo voy vamos a demostrarle la técnica con uno de mis cuentos, El Turpial y el Águila. Estos cuentos, Cuentos para el Encuentro, son historias de personajes bastante conocidos en diversas culturas. Otro cuento que tiene en la historia, tenemos el cuento de El Ratón Pérez y el Hada de los Dientes. Y en una de las historias se encuentran estos dos personajes. Inicialmente se rechazan un poquito el Ratón Pérez al Hada de los Dientes. Luego se comprenden y logran encontrar soluciones a pesar de sus diferencias y de sus funciones como los que cuidan los dientes de los niños. Entonces por acá comparto El Águila y el Turpial. Y con el primer texto les daría un ejemplo de cómo funciona el circular. Entonces digamos que ustedes tienen, la técnica principalmente es colocar todo el vocabulario base de la historia, el vocabulario que quieres que el alumno empiece a desarrollar. Y digamos que el alumno está algo familiarizado con esto. Águila, turpial, aves, volar, los verbos, algunos sustantivos, adjetivos. Ok. Usualmente se va mostrando, se puede mostrar la imagen. Tenemos el águila y el turpial. Puedes preguntar, ¿qué son? ¿Es un águila? Sí, no. ¿Es un turpial? ¿Es un pato? No. ¿Es un loro? So, la intención es solo que comprendan con preguntas sencillas. Podría ir diciendo, ¿son dos o es uno? Los colores, ¿de qué color? ¿De qué color es? Claro, conociendo que tenemos grupos, digamos 10, 15, 20, 25 alumnos, 30 alumnos, vamos a jugar con la posibilidad de que los alumnos se vayan perdiendo el miedo, levantando la mano y diciendo. Luego vas aumentando el nivel de complejidad. ¿Son amigos o no son amigos? Y bueno, es parte método, técnica y parte arte. Con la práctica vas desarrollando la técnica del circling.
Empezar. Ok. Y básicamente esto, comparto esto con ustedes como una técnica adicional y bueno, siempre estaremos a la disposición si quieren ideas adicionales y referencias para consultar. Entonces, desarrollando competencias interculturales. Hasta ahora lo hemos hecho en el alumno. Vamos a cerrar nuestro taller hoy con una forma de y comenzar a desarrollar la competencia desde nosotros mismos como docentes. Scholz 2019 nos dice que como educadores debemos proporcionar apoyo que reduzca resistencia y promueva en el estudiante oportunidades para involucrarse en este reto, para ver los beneficios personales de experimentar con una nueva lengua, cultura. Y por esta razón les voy a mostrar algo por acá. ¿Saben qué es esto? Vamos a ver si lo reconocen. Okay. Un coco. Un coco, ok. ¿Y esto? Muy pequeño. Susana. ¿Cáscara de coco? Melocotón. Melocotón, ok. Ah, ¿O durazno? Un durazno. ¿Es un melocotón o un durazno? Ok. Entonces vamos a trabajar para pensando como profes. Tenemos un coco y un durazno. Coco o durazno. Trompenaars en Hampton Turner, creo que lo dije bien, especialistas en interculturalidad, hablan de una diferenciación entre culturas. Coco y durazno. Este ejercicio lo he hecho yo como docente todo el tiempo. ¿Qué soy? En este sentido, cuando entro a mi aula, cuando hablo en una reunión con profesores, la mayoría americanos. Recientemente estoy compartiendo con un profesor de Bahamas, la India, China. Y coco o durazno. Aquí vemos que la cultura durazno, como Estados Unidos y Brasil, son más amistosas de entrada. Mucho más amistosas de entrada. Así. Así de amistosa. Muy suave por dentro, por fuera. Al conocer a las personas sonríen frecuentemente, pasan rápidamente a llamarse por el primer nombre, comparten información personal, hacen preguntas personales. Y luego de un tiempo nos encontramos con que el centro es muy duro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No era mi amigo, parecía mi amigo, se sonreía todo el tiempo. Ok. Luego tenemos Coco. En la cultura como Rusia y Alemania. Y esta fuente es Erin Major del libro The Culture Map. Me gustaría tenerlo en español, el mapa de la cultura. La gente inicialmente es más cerrada. Más cerrada. Así de dura, ni un martillo las rompe. No tiene una relación de amistad definida. Es muy cerrada hacia aquellas personas con las que no, en realidad no son amigos. Claramente sonríen a los extraños. No hacen preguntas personales a quienes acaban de conocer o no dan información personal a quienes no conocen íntimamente. Sin embargo, con el tiempo, pasar de aquí es muy diferente al durazno. Es posible que las relaciones se construyan lentamente, pero duren mucho más tiempo. En esta oportunidad los invito, y con el apoyo de Almendra, a explorar cómo se ven ustedes, coco o durazno. ¿Es la cultura en tu clase una combinación de coco o durazno? ¿Es la cultura de tu clase un coco o un durazno? ¿O eres tú mismo en tu microcultura un coco o un durazno? Tenemos una votación por acá. Así es. ¿Me indica Almendra cómo sería? Están todavía, hay 2 de 9 personas que han votado. Ok. Están llegando los votos. A ver, en 4 ya. En cuanto terminemos de
comparto los resultados, a ver qué culturas tenemos. Si duras por fuera, blandas por fuera. O al revés. Solo falta una persona por votar. No sé si podrá. A ver. Bueno, voy a finalizar la votación. Ahí, ya está, al 100. Entonces, estos son los resultados. ¿Los podéis ver? Sí. A ver, Ok. compartir. ¿Ahora? Yo puedo verlo, sí. Vale. Sí. El resto de personas también. Bien. Ok. Entonces, la intención con esta actividad es eso, es necesario tener una reflexión continua. Este tipo de ejercicios se ven sencillos, pero nos invita a hacerlo a cada momento. Si estás fuera del país, si estás en tu propio país, pero cambia de trabajo, vas a otro colegio, otros alumnos, otro salón, otro jefe. Es buscar siempre reflexionar sobre la experiencia diaria. Bueno, y con esto me despido, esperando que de aquí se lleven material, ideas y oportunidades para continuar desarrollando competencias interculturales. Yo quería compartir además que ya lo habréis recibido, siempre programamos un correo electrónico automático para las personas que se apunten a nuestros webinars con una pequeña encuesta de valoración sobre el webinar en sí, pero también los materiales que se han compartido. Y también el link a nuestra página de YouTube, donde dentro de aproximadamente un mes al máximo aparecerá este webinario editado para que se pueda volver a ver y disfrutar y seguir aprendiendo. Además de eso, desde Sietar España estamos siempre interesados e interesadas en talento nuevo, por así decirlo, y tenemos en ese correo electrónico un link para aquellos y aquellas que deseen a lo mejor ofrecer un webinar dentro de nuestro ciclo. Y entonces se completa ese formulario y se tiene una reunión con el equipo de webinars y exploramos cómo desarrollar la idea que quieras compartir. También a través del chat, antes estaba la pregunta, Ángel, si explicabas lo del circling en tu libro y que en principio yo dije que sí, y también añadí tu LinkedIn por si se quieren poner en contacto directamente contigo. Aquí también podéis ver los detalles de contacto de Ángel. Si queréis saber más sobre esta técnica, sobre su libro, compartir ideas, ¿no? de teorías, parámetros. Ejercicios, he creado muchos materiales que, bueno, por el tiempo solamente pude compartir 2, pero hay mucho. De hecho, en la carpeta vas a encontrar otro con una canción, después nos podemos comunicar. Muy bien. Pues como decimos siempre, muchísimas gracias a todos y todas por compartir este tiempo con nosotras. Si tenéis alguna pregunta o duda que queráis decir en estos momentos, podemos quedarnos unos minutitos más, pero sé que ya hemos excedido el tiempo que suele ser 1:30, pero nos podemos quedar un poquito si deseáis preguntarle algo a Ángel directamente, quitando el silencio de tu ordenador, de tu micro. Vale. Ángel, no sé si estás leyendo el chat, que se pondrán en contacto contigo por privado para seguir los temas que ya... Sí, estoy revisando. Excelente. Estoy a la orden, estamos en contacto. Y bueno, pueden utilizar estos 2 correos, seguirme en Instagram, por LinkedIn, y haré lo posible por estar en contacto. Gracias. Bien. Cuídense, buena tarde a todos y todas. O buena mañana o lo que sea, en la parte del mundo en el que estés. Buena mediodía. ¿Almendra? Hola, hola. Sí. Frida, diga. Antes de irnos, tengo una pequeña duda sobre el grupo Sietar España. No sé si me podrías guiar, porque es que me interesa integrarme, pero hace unos días me asistí pues a una reunión de Young Sietar
Sí. Entonces no sé cuál es la diferencia o cuál grupo me conviene más. O si me Eh, pudieras guiar un poquito. Honestamente depende un poco de en qué momento de tu trayectoria profesional estás en cuanto a la exploración intercultural. Si estás empezando y estás estudiando y es como el comienzo, digamos, ¿no? de tu periplo intercultural, Young Sietar está muy bien porque tiene un enfoque mucho más hacia gente joven, universitaria, que está trabajando o intentando meterse en este mundo. Mientras que Sietar España realmente es para personas y profesionales que ya están en este campo o que realmente acaban de empezar, pero es a lo que se quieren dedicar, o sea que es algo bastante más claro. Para poder participar de Sietar España es imprescindible tener alguna conexión o un vínculo con España, que puede ser el idioma, puede ser muchas cosas, pero lo que siempre se recomienda es que se intente ser del Sietar que corresponde a la región donde uno esté viviendo, salvo que tenga un vínculo en concreto con otro país, ¿no? Es el objetivo. Y a través de nuestra página web, ahí está toda la información sobre cómo asociarse dentro de Sietar España. Ya para Sietar, Young Sietar, hay que, cada entidad funciona. Es otro proceso. Sí. Lo que da Sietar España y cualquiera de las Sietares nacionales, exceptuando la de Suiza, es membresía también directa a Sietar Europa. Entonces, si eres socia de Sietar España, también eres socia de Sietar Europa. Entonces, te beneficias de ambos grupos. Young Sietar no sé si da posibilidades de acceder a otro paraguas de la asociación. Pero al menos con España sí, entonces, sí, es que ya llevo un trayecto un poco más específico y sí, yo creo que el de España es el mejor entonces, porque ya pues estoy más familiarizada con ustedes y todo, pero quería confirmar pues. Sí, Young Sietar, por ejemplo, las personas que conozco que han estado ahí, pues son personas que están son como doctoranda, personas que están en el proceso de desarrollar sus estudios dentro del área de la interculturalidad, pero que todavía no están ejerciendo, ¿no? como profesional. Eso es un poco la gran diferencia, el ámbito en el que se dirige un poco la actividad. Y aquí sí que somos profesionales de todas las áreas, desde justicia social, trabajo con expatriados, aprendizaje de idiomas, psicología. Sí. Abarcamos de todo realmente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la guía y gracias, Ángel. Me encantó. Bueno, ya te conocía por otro webinar. Me da mucho gusto poder haber asistido a este porque en noviembre iba a ser, pero se movió la fecha, ¿verdad? Entonces, qué bueno que valió la pena la espera. Muy bien. Muchas gracias, Frida, por acompañarnos esta tarde. No sé, no recordaba dónde estabas. ¿Estás aquí? México, es en la mañana ahorita aquí. En tu gracias. Bonita tarde ustedes. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego, Ángel. Renato, hasta luego. Gracias, Almendra. Que estés bien. Chao, chao.